donde ahora no hay más que maleza y restos de algún muro, hace más de 100 años aquí brilló con luz propia uno de los complejos de ocio más exclusivos de su tiempo. En su casino se fundieron en muy poco tiempo grandes fortunas. Del gran casino de la Rebasada hoy solo queda su recuerdo. Esta es su historia. La Sierra de Collserola era, como hoy, el gran pulmón de Barcelona, el lugar ideal para aislarse en familia durante las frecuentes epidemias que asolaban la ciudad. Muchos comerciantes y burgueses fueron estableciendo sus segundas residencias en sus laderas. Así nacieron las urbanizaciones como la de Vistarroca, en los alrededores de Camp Cortés, en el término de Sant Cugat del Vallès. Uno de los propietarios de la zona era Josep Sabadell, el personaje principal de nuestra historia. Sabadell fue el presidente de la Confederación Patronal Catalana y uno de los últimos alcaldes que tuvo Gracia antes de su anexión a Barcelona. Su vivienda principal era esta, en la hoy Avenida Meridiana. Con la construcción de la carretera de la Rabasada y el parque de atracciones del Tibidabo, la zona era una perita en dulce para cualquier inversor con perspectivas de futuro. Josep Sabadell se asoció con el gran empresario de la restauración de ese momento, Miquel Muntaner, propietario del gran café-restaurante Alhambra, del Paseo de Gracia número 25, el más amplio de la ciudad. Compraron la posada Casa de Comidas La Rabasada, que antes se había conocido como Can Manela, y después el restaurante El Rabassalet. Que estaba junto a la fuente de aguas sulfurosas La Rabasada. Querían remodelarla y convertirla en un hotel de lujo con restaurante, el Gran Hotel Rabasada, que se inauguró en 1899. Se había encargado el diseño al artista y arquitecto Edmond Le Chevalier. Y unos 100 metros más allá se abrió un exclusivo club privado donde la burguesía catalana y extranjera asentada en la ciudad pudiese hablar de negocios en plena naturaleza. Era el Círculo de Extranjeros. Miquel Muntaner dejó la dirección del hotel a Joan Joubert para centrarse en un tema clave para el futuro complejo: unir con un tranvía Can Gomis en la falda del Tibidabo con la urbanización de Vistarroca en Sant Cugat. Conseguirá la concesión en 1910 y explotará la línea con una empresa francesa, Bussier Cartefiquet, vinculada con ciertos miembros del Círculo de Extranjeros. Josep Sabadell convenció a algunos inversores franceses miembros del Círculo de Extranjeros para adquirir el conjunto más 10 hectáreas de terreno. La idea era construir el que debía ser el mayor y más exclusivo complejo de ocio junto a la ciudad. Registraron la Sociedad Anónima La Rabasada y pusieron sobre la mesa 2,5 millones de pesetas y contactaron con el arquitecto Andreu Audet i Puig para encargarle las obras. La idea subyacente era situar dentro del club privado el casino, a fin de capear la ley que impedía abrir salones de juego en los establecimientos públicos.
Junto a él se iba a instalar un gran parque de atracciones que iba a dejar pequeño al del vecino Tibidabo. El recinto se abrió el 15 de julio de 1911 con una inauguración apoteósica. A la recepción acudió la flor y nata de la burguesía barcelonesa y extranjera. El discurso inaugural lo presidió el entonces alcalde de Sant Cugat, Martí Rodó. Degustaron una magnífica cena de presentación preparada por cocineros expresamente llegados de París. Se empapeló Barcelona de publicidad. La prensa nacional e internacional daba cuenta del gran acontecimiento. El Diario de Barcelona, El Diluvio, La Vanguardia, El Imparcial, El Heraldo de Madrid, Le Figaro, el Daily Mail. Los promotores del proyecto habían instalado una línea de tranvías alquilados en Marsella que iba en su origen desde la calle Craywinckel hasta el casino. El primer día se produjo ya una avería en el convertidor de la central eléctrica, aunque el servicio se reanudaría 4 días más tarde. Ante el contratiempo, la empresa puso a disposición de los visitantes una flota de coches con conductor, ya que el funicular no daba el abasto. Pero la mayoría de curiosos no pudieron llegar de ningún modo y tuvieron que conformarse con pasar el día un poco más abajo, en el hostal de la Arengada. El acceso al recinto costaba media peseta con derecho a subir a una atracción. Tenía salones de lujo, peluquería, servicio médico, salones de billares, teléfonos, oratorio, un teatro con capacidad para 200 personas, restaurantes donde podías cenar por 5 pesetas, baños termales, salas de baile. Y un hotel con fantásticas habitaciones que costaban la friolera de 8 pesetas la noche. En el exterior esperaban a los visitantes unos espectaculares jardines con esculturas, pérgolas, glorietas y fuentes, y una terraza mirador con kioscos de bebidas. A través de una gran escalinata se accedía a unas atracciones con nombres ingleses. El Low Tennis, el Rolling Alley, el Cakewalk, tiro al pichón, la bolera, espejos mágicos, la Maison Ante, y sobre todo una imponente montaña rusa de 2 kilómetros, el Scenic Railway, que discurría en parte del trayecto por unos largos túneles subterráneos. Había sido diseñada por Marcus Adna Thompson, el inventor de la montaña rusa. La Rabasada competía con el parque de atracciones del Tibidabo, abierto 10 años antes, pero sobre todo con el novísimo Saturno Park. Pero el Parque de la Rabasada era el más grande de Cataluña
y disponía de casino. La misma noche de la inauguración se presentaron las autoridades para clausurar el casino. Aunque enseguida se solucionó el trámite para volverlo a abrir. Pero el gran negocio del casino no duró ni un año. En 1912 el presidente del gobierno, José Canalejas, estaba a punto de legalizar el juego, pero fue asesinado un día antes de la firma de la ley. Sabadell viajó a Madrid acompañado de Pablo Iglesias y Alejandro Lerroux para intentar solucionar el problema del casino de una vez por todas. Pero volvió a Barcelona con las manos vacías. El panorama no era de lo más alentador para el negocio. En 1914 Josep Sabadell murió del tifus que asolaba Barcelona y, para colmo, el inicio de la Primera Guerra Mundial amenazaba la llegada de turistas. La empresa quebró al no poder pagar las obras del tranvía y el Estado se hizo cargo de la línea. Se puso a pública subasta todo el complejo que compraron los franceses Louis Poney y Jean Monnier. La cosa se puso aún más fea en 1923, cuando la dictadura de Miguel Primo de Rivera prohibió definitivamente el juego, cortando de raíz toda permisividad. La ruleta del casino aún giraba en ocasiones especiales. Justo la noche antes de la proclamación de su dictadura, el mismo Miguel Primo de Rivera, que era amigo de la familia propietaria, estaba en el casino jugando en su ruleta. La Exposición Internacional de 1929 fue un espejismo de éxito. Al acabar, el gran casino de la Rabasada se quedó prácticamente sin clientela. El crack de la bolsa de Nueva York presagiaba un futuro muy incierto. Ahora atravesar la carretera de la Rabasada entrañaba cierto peligro. Eran los años del pistolerismo. Eran frecuentes los asaltos a los coches que la transitaban, incluso a los usuarios del tranvía. Todo fue cuesta abajo hasta su cierre en 1934. Durante la Guerra Civil el edificio fue abandonado. Fue utilizado provisionalmente como cuartel de carabineros y refugio durante los bombardeos de Barcelona, y también fue testigo de algún fusilamiento clandestino como el del periodista Josep María Planas i Martí. En una de las salas del antiguo restaurante se celebró el banquete de despedida a las brigadas internacionales. En 1940, el propietario del complejo, Louis Pomé, solicitó su derribo para poder vender los terrenos. Las excavadoras barrieron las edificaciones. Solo se salvó parte de una terraza, porque había un transformador eléctrico. Los restos ornamentales que quedaron fueron saqueados. Hoy en día en la carretera de la Rabasada aún quedan algunas ruinas entre la maleza de lo que antes fue uno de los lugares más exclusivos de Europa.